Voy a compartir desde... El número 3 está presente en nuestra realidad como un símbolo poderoso, prácticamente sobrenatural. 3, el número primordial del arcano acuático contenido en un triángulo encubierto por las sombras que atraviesa el umbral para contaminar el inconsciente narrativo y develar lo que hay más allá. ¿Te has percatado de la presencia del número 3 en la cultura humana? El 3 ha sido visto como un símbolo asociado con las creencias espirituales y sobrenaturales. Recordemos ciertas referencias: las pirámides de Giza, la estructura del ADN en los organismos vivos y las santas trinidades en múltiples religiones. En todo el mundo, por mencionar las más significativas, las estructuras narrativas clásicas parecen estar regidas por este triunvirato. Así, la vida misma, fraccionadas en 3 momentos: nacimiento, caos y muerte. Son varias teorías científicas y empíricas que han intentado encontrar el porqué de la correlación de este número a lo divino y a lo abisal, a lo físico y lo místico. No intentamos aquí dar respuesta a ello, sino más bien homenajear a esta entidad alquímica capaz de transformar las posibles realidades y los posibles futuros que esconde entre su malla los tejidos de un cosmos infinito lleno de misterios horrorosos. Saludos, queridas y queridos ficcionautas. Hoy transmitiendo en frecuencia modulada, frecuencia hertziana, trayendo desde el umbral de lo cósmico, nada más y nada menos que esta tercera entrega de la antología Entre las Sombras. Y para ello, pues hoy tenemos un reparto, un elenco espectacular. Contamos con la presencia, la invitación. Por aquí vamos a abrir cámara. Contamos con la presencia de una de nuestras ilustradoras que participa en este número, la querida Luisa Villoria, mejor conocida como Cafénix. También tenemos a nuestro gran maestro de ceremonias, Mateo Ramírez, y por supuesto también la presencia de el portadista Andrés Cruz, amigo de la casa, y que de cierta forma nos sentimos bastante honrados por este bello desarrollo. Entonces, pues nada, vamos aquí a hacer como unas presentaciones de rigor. Eso, así está más bonito, todos igualitos. Mateo, buenas noches. Hola, hola compañero. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todas, todos. Acá vamos a hablar un poquito de Entre las Sombras, nuestra antología de cómics de terror, extraños, macabros, surreales. Acá con
varios del equipo, otras personas no se alcanzaron a conectar. Esperamos igual poder tener aquí una conversa chévere de lo que ha sido la historia y lo que va a ser el nuevo número que esperamos estar lanzando durante la FISBO ahorita en el mes de abril. Eso, excelente. Hola Andrés, ya por aquí te saludan. Mi hermanito Daniel Mauricio te manda un gran saludo, un fuerte abrazo desde allá a la distancia. Entonces, Andrés, bienvenido. Buenas noches. Uy, espere que está muteado. Andrés está muteado, espere, le activamos el mic. Ya, listo, ahora sí. Buenas noches a todos, muchas gracias aquí por la invitación. El honor es mío participar en esta publicación que hace rato pues nos conocemos con el viejo Mateo y con Fixi y los he seguido desde el primer numerito, he estado pillando ahí el Entre las Sombras. Entonces, pues muy chévere esta oportunidad y saludos también a Daniel que está por ahí en el chat. Eso, perfecto. Y pues bueno, hola Luisa, ¿desde dónde transmites? Hola, desde Marte, muy Uy, bien. pues madre, Dios mío, John Carpenter estaría orgulloso de eso. Sí, no, excelente, qué chévere poder compartir el espacio, poder estar con ustedes en la publicación, participar como una primera vez, que siempre hay en todo, ¿no? Pues muy chévere, muy agradecida también de poder compartir todos esos espacios con ustedes, me agrada mucho. Sí, no, el honor es nuestro y de cierta forma hay que señalar algo a manera de spoiler para cuando tengan en sus manos la publicación, pero no sé si Mateo coincide conmigo, pero las chicas trabajaron un montón. O sea, los cómics de las chicas son los más extensos, ¿no? Son los más grandes, ¿no? Y desbordan bastante creatividad, bastante ingenio en sus páginas. La verdad que es una excelente lección, ¿no? para el tema visual, ¿no? Y es muy chévere contar con los talentos de Laura Peláez, que no nos acompaña aquí en la mesa, pero siempre está muy pendiente y tiene un trabajo impresionante a nivel gráfico, con la segunda entrega de la historia de Raíces. Y Luisa, que nos acompaña con esta historia. ¿Cuál es el nombre, Mateo? ¿Sol de Medianoche? ¿Es? Sol de Medianoche, sí. Sol de Medianoche, ¿no? De mediodía, perdón. Sol de mediodía, exacto. Sol de mediodía, que es bien interesante. Bueno, pues arranquemos con una bella presentación que aquí con lo que nos deleita Mateo, y con esta presentación pues vamos a iniciar como nuestra charla informal. Entonces, primera pregunta, digamos pues para los que no están muy enterados de este proyecto. Mateo, ¿cómo surge la idea del compilatorio Entre las Sombras, de cuál es, digamos, como el origen, el germen de esto y la intención? Y en este trayecto que ya va para el tercero, ¿qué experiencias como que has podido recoger de eso? O sea, ¿qué ha pasado con esa primera expectativa y ahora en este momento qué ocurre? Entonces son como varias preguntas, pero vamos a ver cómo las puedes desenredar. Pues bueno, digamos, yo siempre desde chiquitico he sido muy fanático del terror. Y pues, digamos, yo mi formación ha sido en la realización audiovisual y siempre también he estado inmiscuido en la escritura y en las publicaciones independientes con procesos pues como la FLIA, como desde la autogestión también. Y empecé a encontrar, digamos, desde hacía muchos años como un interés particular en el cómic, en la narrativa gráfica, desde el terror, pero pues también como desde el cómic bien alternativo, ¿no? Como desde la experimentación plástica, narrativa, un poquito más salida de lo más, digámoslo así, que puede ser un poco odioso esa comparación del mainstream, pero como que me interesa como las narrativas más alternas, ¿no? Y, y desde el 2016 empezamos a plantearnos, te convidé como, bueno, pensémonos este proyecto a ti, a Boris, inventémonos algo de terror que sea narrativa gráfica y tal. Y bueno, y empezamos, ¿no? Empezamos con las primeras historias, empezamos como a invitar a los
artistas amigos, otros no tan amigos, pero talentos también nacientes, como bueno, Julián Naranjo y Jean-Paul Chopin, que era estudiante tuyo, que empecé a ver un talento de él desde muy pequeño, y ahí empezamos desde muy pequeño, pues, desde sus inicios, aprendizaje, y ahí empezamos, ¿no? Con las 3 historias, pues siempre fue un proceso muy bacano, y digamos que el primer número tuvo una acogida muy chévere, como que el libro como tal quedó bacano, ¿no? Es un libro que tiene una portada muy bacana que hiciste tú, con historias, bueno, mías, y bueno, como que siguió la idea, como que ojalá poder hacer esta revista periódica, que es la idea finalmente, ¿no? Es la idea real, es como que esta revista, este libro se pueda volver periódico. No lo hemos logrado hacer tan periódico, ojalá se logre a un futuro más cercano. Después, en el 2021, logramos sacar el segundo, después obviamente pandemia, que fue una época muy compleja para todas. Un libro ya con 4 historias, con varios artistas también, Rafael Bonilla, empezó Laura con la historia de Laura Peláez con la historia de Raíces. ¿Qué más se me quedó por ahí? Juan David Tejedor. Ya un librito más grueso, más grandecito. Paola Sierra hizo la portada de ese libro. Y bueno, para el tercero, que ya está a puertas, están a punto de salir del horno, pues estos artistas que ya hemos mencionado, Diego, Andrés, Luisa, Laura también, pues Laura ya finaliza esa historia de Raíces que quedó como en un punto muy bajo, muy triste, pero que ahora va a tener un final como un poco más violento, un poco más, pero también más esperanzador. Y bueno, y la idea es que el proyecto siga creciendo. Digamos que justo como hablábamos con esta editorial que hablamos del número 3, pues como que finalmente es el cierre de un ciclo. Y la idea es que ojalá Entre las Sombras pueda continuar, pero de una manera también más amplia, que también haya más guionistas distintas, más artistas nuevos, también que puedan repetir otros, y que ojalá podamos llegar a una periodicidad más cercana, ¿no? de este libro. Sería muy, muy genial que podamos sacar uno al año, ¿no? También para fortalecerlo un poco más, ¿no? Yo creo que hemos logrado tener como, pues hacer unas historias muy chéveres. Yo me siento todavía muy, muy orgulloso de las rarezas que hemos logrado sacar en estos libros, realmente. Porque a veces no suelen ser historias como tan comunes, digamos, tan clásicas, pero creo que ahí justamente está como lo interesante de este proyecto. Una cosa ahí en particular, y obviamente empezó como en el segundo número, fue justamente eso, ¿no? Digamos, como incorporar también la colaboración de chicas, ¿no? Y desde ahí como que ya empezó esa búsqueda, empezó como esa, digamos, como necesidad de decir, bueno, yo creo que eso también lo comparten las chicas, no solamente una cuestión de chicos, ¿no? Y ahí es cuando encontramos a Laura, pues también, digamos, Paola, que hace la portada. Pero en digamos que yo creo que es como el número del balance, ¿no? Porque hay, ¿no? Dos chicas y dos muchachos, ¿no? O sea, entonces uno dice, bueno, ya que este número tiene equilibrio, o sea, está químicamente balanceado, ¿no? Y con el trabajo de chicas y chicos, ¿no? Inclusive por aquí ya está Chaken, ya ahorita le damos ingreso a la sala. Chaken, no te afanes, te vamos a dar acceso. Pero antes de ir con Chaken, pues de cierta forma ya estamos mirando aquí la portada del número 3, que esto fue ya desarrollo de Andrés Cruz, y de cierta forma, repito, yo creo que tanto Mateo como yo nos sentimos muy honrados de esta muestra de tu talento. Y no sé, cuéntanos un poco cómo es el proceso para llegar a esta portada. Además, ¿no? Cuando recibes el encargo, ¿no? Te llega ahí el email de: hola Andrés, tenemos un encargo para ti, una misión, si decides aceptarla, es hacer la portada número 3. ¿Cómo es ese proceso, Andrés? Bueno, pues con Mateo llevamos charlando ya un buen tiempo, encontrándonos más que todo como en las ferias y todo eso.
y pues eventualmente nos encontramos aquí para echar partidas de juegos de mesa o para echar polita. Entonces, pues él muy amablemente me hizo la invitación y pues yo feliz, ¿no? O sea, a mí me encantaría también participar como ilustrador de las historias, pero pues a veces con el tema laboral es un poco complejo. Entonces ser portadista es como una de las cosas que me ha servido para mantenerme vigente un poco en el tema del cómic. Y de esta forma pues he logrado pues hacer algunas cositas, principalmente por ejemplo, con la gente de Viñeta Violeta y con Go Up también hicimos algunas cositas. Entonces, estar también en el proyecto de Entre las Sombras de Mateo, pues también es como un gran honor estar ahí. Entonces, lo que hizo Mateo fue pues como compartirme el material el guión, desde muy temprano el guión y como algunos bocetos del proceso de las páginas internas. Y pues ahí me fui empapando de todo este tema. Entonces, pues una de las cosas pues más particulares, creo que una de las historias que más me impactó fue la historia esta en la que el tema del calor intenso, es el foco y el protagonista de esta historia. Entonces, yo como persona de tierra fría, pues el tema del calor ya es terror para mí. Y eso fue lo que más me impactó. Y dije, no, pues hay que hacer la portada, sería chévere que fuera algo con esto. Y por ahí nos reunimos también con Mateo y con Rodrigo Lucio también, que nos colaboró ahí en el brainstorming. Y, y votamos esta idea de que el sol fuera como un gran protagonista, complementando también con el tema de la aracnofobia que se plantea también en otra de las historias. Entonces, desde un principio, pues yo tenía claro que quería que fuera algo muy Lovecraftiano, por decirlo de alguna forma, y, y pues con la dirección de Mateo y del viejo Boris, pues también llegamos a la conclusión de que debería conservar como ese matiz o como esa paleta de los colores que se ha venido manejando en toda la colección, en todos los volúmenes. Entonces el rojo, el negro y el blanco iban a ser como los protagonistas. Y por ahí empezó todo, ahí con eso empezamos a rayar. También fue como una oportunidad para probar cosas diferentes. Yo pues suelo hacer arte como muy figurativo, entonces esta vez tuve como esa oportunidad de explorar más como la simbología y como estas técnicas pictóricas más un poco que se acercan más como al arte análogo tradicional o como a lo que llaman el fine art, por decirlo de alguna forma también. Y pues alimentándome obviamente pues de todo lo que, de todo como de todo este arte que está como relacionado con este tipo de cosas, con el arte de horror y con, digamos, portadas de bandas musicales de metal y cosas así por el estilo. Sí, totalmente, ¿no? Y además que, digamos, una de las funciones o uno de los grandes objetivos, digamos, de las portadas siempre es, ¿no? Atraer y hacer como una invitación, ¿no? Sugestionar, digamos, al lector. Y creo que en ese sentido la portada lo hace, porque ya nos presenta unos símbolos, ¿no? Unos elementos que dan como cuenta, como una representación, por así decirlo, un signo de cada historia. Y obviamente pues ya queda como la cuestión de, bueno, ¿qué relación tendrá el sol? ¿Por qué las arañas? ¿No? Y ya como que me lanza preguntas. Entonces yo creo que como portada también es algo muy chévere, digamos, ese camino que toma Andrés acá desde lo simbólico, porque yo siento que es como una gran invitación, o sea, no está haciendo spoiler, porque normalmente en las portadas de cómics uno siempre ve que es como, ¿qué va a pasar en el episodio? ¿No? Entonces siempre muestran al héroe como en mitad de algo y con el oponente. Pero aquí no hay eso, aquí básicamente estamos viendo, ¿no? Que es más como llamar la atención, como cuestionar mucho al lector y eso de cierta forma me parece que es como muy efectivo. Yo creo que esta portada va a tener ese gran, ¿no? atractivo de que la gente por lo menos se acerca a verla, ¿no? Entonces creo que es un trabajo chévere, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Eso es como lo más importante de las portadas, que ese impacto visual y que, y, que y,
y pues tiene una carga de diseño gráfico más que de arte o de ilustración como tal. Es como, son como categorías diferentes, pero digamos que para esta publicación creo que funciona muy bien de esta forma. Sí, no, muy bien. Entonces, por acá, ¿qué más tenemos? Tenemos, estos son los primeros números, ahí lo que comentaba Mateo, ese fue el primero. En la portada, digamos que yo ahí hice el aporte, ¿no? Digamos, de esta idea de una persona que está en un callejón siendo devorada por la misma sombra, ¿no? Justamente era la filosofía. La portada también de Paola, que ella es como una técnica que ella tiene de impresión, que es todo muy chévere. Y por aquí ya empezamos a ver como todo este proceso de las páginas previas, ¿no? Digamos que la primera historia que yo ilustré fue la del circo, que también fue un reto porque yo hacía mucho no dibujaba cómic y a veces como que me trato de mantenerme, pero a veces como que empieza ese proceso de la falta de confianza en el dibujo. Pero bueno, menos mal que Mateo está ahí para jalarme, ¿no? Y volver a dibujar, porque eso sí me gusta mucho este proyecto. Tenemos páginas previas, estas fueron también como partes de la segunda publicación, ¿no? Ahí está, digamos, de la historia de El Abuelo y un pedacito de la que en este caso fue más como experimentación digital. Pero bueno, aquí ya hablamos entonces de la portada y vamos entonces a hablar de la historia del Padre Nuestro. Y para eso tenemos aquí en la sala, vamos a invitarlo que pase Chaken. Chaken, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hermano, pues muy contentos de tenerte en esta antología, en esta gran participación. Y bueno, la pregunta importante aquí es, ¿cómo fue el proceso para llevar Padre Nuestro a esta atención? No vamos a revelar el final de la historia porque no, la idea no es hacer spoilers, sino invitar. Entonces, Shaken, ¿cómo fue el recibir el guión? ¿Cómo fue convertir esas palabras en viñetas? ¿Cómo fue el proceso? Ok, eh, pues saludos a todos los compañeros, a las compañeras de Entre las Sombras. Pues con Mateo nos conocemos también ya hace unos años, acá en el mundo del cómic local. Y, y pues sí, siempre la había también manifestado pues en conversaciones, ¿no? Como la idea de camellar juntos. Yo he hecho como más que todo cosas como por mi lado, como de autor, tiras cómicas, pero digamos que el año pasado, bueno, no, hice como en Doctor Fausto, como en esa primera antología que hicieron en 2013, como ese primer ejercicio, como de estas antologías, pero era algo más libre, ¿sí? No era trabajando con un guionista, sino solo con una idea. Ya después con Gorgona, la segunda, que también me invitó Rodrigo, como que me acerqué un poco más como a este trabajo con otras personas, pero siento que en esta, como por la extensión de la historia, pues no es tan larga, pero pues 12 páginas requieren un poco más de trabajo. Y digamos como por también la cercanía con Mateo, creo que se dio más el proceso, ¿no? Pues me atreví también como a encarar como este proyecto, porque, porque de hecho pues sí me gusta como el terror, o digamos un poco la estética, aunque no soy así como muy fan de las películas o como del género en sí, pero sí me acerca como desde lo estético algo de lo que he ilustrado antes. Eh, entonces, pues Mateo me convocó y, y pues sí, justo yo estaba como disponible también, que eso es lo que a veces es difícil, pero, pero creo que sí le dimos como un buen impulso el año pasado, como pensando todas estas páginas, como el storyboard. Y pues fue un proceso muy cómodo, ¿no? Él pues ya tenía como un poco muy claro, digamos, la historia, pero siempre es chévere como entrar ahí como a imaginar cada página y pues hay muchas escenas que no tienen textos, ¿no? Pues en el guión sí están descritas como las imaginó Mateo, pero creo que es chévere ese juego cuando uno empieza también a interpretar, ¿no? Cómo pueden ser los personajes o qué pequeñas acciones o cuadros dicen mucho como de cómo se sienten, ¿no? Entonces me gustó mucho experimentar con eso. También como probar la estética. Siento que en cada proyecto como que le juega una estética un poco diferente. Entonces en esta pues guiada por Mateo era este tema un poco como tirando
como al realismo, pues no es realista, pero digamos las proporciones sí entran como en este realismo, y también jugando mucho como con las tramas, ¿no? Con el pincel, que fue como la herramienta que encontré como para representar como estas sensaciones de terror. Como, sí, la historia es como muy como tensionante, como es dentro de este personaje masculino que se empieza a transformar. Entonces creo que internamente me sirvió mucho como la herramienta para explorar esto, ¿no? Como él se iba como desesperando a medida que pasa la historia. Entonces pues fue muy gratificante como el proceso, en verdad. Sí, no, yo que leí las historias, obviamente esta en particular empieza como con, digamos, como presentando el mundo, por así decirlo, como haciendo la exposición de personaje, ¿no? La atmósfera, pero poco a poco se van desencadenando las acciones que van llevando a un clímax, ¿no? Un clímax que uno dice como, ¡oh! Yo no me esperaba esto. Sí, realmente se nota justamente como ese crescendo, o sea, como esa intensidad en acción que va llevando, ¿no? a un detonante bien importante. Es que no quiero decir porque es que no es muy spoileable y no queremos hacer spoilers porque la idea es que nuestros lectores y lectoras se antojen de esa historia. Indudablemente al ver el estilo sí cambia bastante, ¿no? Cambia, digamos, porque normalmente, digamos, a Shaken yo lo conocí con los proyectos muy urbanos, con un personaje que inclusive ya habita algunas paredes de Bogotá, un personaje de color amarillo, ¿no? Que es también genial, ¿no? Inclusive me topé con una imagen ahí cerca al Ricaurte, ¿no? Yo vi al Ricaurte y dije, uy, Shaken se manifiesta en todas partes, ¿no? Pero ahora verte, ¿no? En este rol, ya con el tema de encarar estas atmósferas de terror, pues me parece también un trabajo muy sorprendente y muy efectivo, ¿no? Yo creo que de cierta forma se siente, digamos, como cada vez esta atmósfera se ve más angustiante para el protagonista, y de verdad, muy bacano ahí lo que logras, Shaken. Gracias, Fixi. Pues ahí también creo que fue importante, pues como en todos los proyectos, ¿no? Como revisar los referentes. Ahí Mateo pues también me compartió varias cosas, ¿no? De lo que él se imaginaba. Y al principio trabajamos sobre todo como en... Sí, como en... Hay una parte ahí como de insectos, ¿no? De arañas que también pues lo nombraban en la portada, ¿no? Entonces, explorar un poco como esa estética, como esas sensaciones. Fue ahí lo que estuvo como guiando, como eso que se buscaba estéticamente, ¿no? Que busqué estéticamente desde mi lado. Sí, pero muy chévere. Mateo, ¿qué opiniones tienes al respecto? ¿Qué nos puedes contar complementar de este proceso con Shaken? Bueno, no, yo digo que también creo que quedó muy bacana la historia en general. Creo que hay una cosa, bueno, acá estamos viendo, ¿no? Como todas estas páginas que vamos a ver, todas tienen como sus ejemplos en los bocetos, como de lo que cada artista iba haciendo. Yo sí creo que Chaken tiene como ese estilo que es muy característico, que también es como muy rudo, como un poquito, sí, como sucio en ciertas cosas, pero no sucio desde un punto de vista negativo, sino como chévere, ¿no? Estéticamente, como esa belleza de lo sucio, que creo que le queda muy bien a la historia. Y esta historia pues tiene algo particular que de pronto se alcanza a entender un poquito en esta página, pues ya cuando se lea la historia bien se entiende, pero es que también tiene como una dosis de humor negro particular. Entonces, pues creo que es una historia que quedó bien chévere, bien simpática, que aporta muy bien como con el arte que hizo Diego, muy chévere. Sí, muy chévere. Bueno, vamos con justamente Sol de Mediodía, y aquí le damos la palabra a Luisa. Luisa, que la conocen en el mundo de la gráfica urbana como Cafénix, porque resurge de las cenizas. Bueno, Luisa, cuéntanos el desarrollo de este proceso. Además que, bueno, sobra decir que conozco a Luisa como estudiante, la tuve desde sus primeros semestres, ¿no? Y de cierta forma, del primer semestre dije yo, esta niña ha nacido con el don. La línea es su amiga, ¿no? Inclusive saca el lápiz a pasear y hace unas cosas increíbles. Entonces fue cuando yo le comenté a Mateo, pues yo conozco a alguien que tal vez él le mida este reto. Luisa,
Cuéntanos el proceso de esta historia, el guión, qué te pareció, qué fue lo más difícil, en fin. Hola, hola a todos. Bueno, en principio, gracias por escogerme. O sea, yo dije de cabeza me le medio a esto, que nunca lo había hecho como, bueno, mis aspiraciones siempre fueron hacer un cómic, ¿no? Pero como que nunca se me dio la oportunidad y esto fue perfecto. Entonces, fue tremendo reto, la verdad. Digamos, como comentaban del calor, no vamos a dar spoilers, ¿no? Pero, digamos, aunque dan ganas, como vean, pero cómprenlo, ténganlo, mírenlo. Eh, es esto, también esto, son cómics muy desesperados, muy de angustias, ¿no? Son como cosas que van creciendo, todo va escalando, ¿no? Y lo mismo pasa con Sol de Mediodía, que también el reto fue, yo creo que se sienta el calor, que digamos que todas las líneas, incluso hasta las viñetas, reflejen como esta temperatura, como la tensión creciendo, que sí, que se sienta como abrumado, ¿no? Y pues nada, el proceso fue también largo, pues para que quedara bien, ¿no? Con Mateo hablamos, estuvimos charlando como primero las referencias de cómo iban a quedar las páginas, hasta la tipografía que sea concordante, ¿no? Que toda la estética guíe a como un sentimiento y que el lector también pueda como sentirse identificado con la protagonista, con el pueblo, con la gente, como que sienta todo lo que queremos, opa, como Lectre, como Duque, así lo querí, que quisimos como, sí, como plasmar en cada página. Entonces, bueno, un reto también muy importante es que no hay color, ¿no? Entonces, como que todo el pasto, que un pasto verde, un pasto seco, se note la diferencia, los árboles, las casas, las texturas, todo sea como muy concordante, ¿no? Entonces, no sé, fue muy interesante, la verdad me gustó mucho y siento que lo logramos muy bien. Sí, de verdad que este cómic, sobre todo, hay unos juegos de composición y de viñetas increíbles, ¿no? Digamos que cada página goza como de un espíritu muy particular y de algún modo también como que el personaje nos va guiando en toda esta tensión. También, digamos, lo que comentas con respecto a la atmósfera, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que, por ejemplo, hablábamos con un amigo, con John Jairo, el que trabaja en Spooky House, ¿no? Doña Spooky. Y él me decía, el buen dibujante se reconoce cuando puede trabajar con una sola tinta. Si él me logra transmitir sensaciones con una sola tinta, es un gran dibujante. Si depende de los efectos y la pirotecnia, ya desconfío de ese dibujante. Y de cierta forma, el blanco y negro es una combinación limitante, pero dentro de esa limitante también, digamos, se puede lograr mucha diversidad de efectos y cosas para transmitir la atmósfera, ¿no? Y ese, digamos, es chévere y, digamos, cómo acoges el reto, porque si el trabajo de Luisa es muy de color, muy de brillos, muy de efectos, ¿no? Y acá es como irnos a ese matiz, ¿no? A esos puntos medios, a esas escalas medias, inclusive también como de contrastes, ¿no? Entonces creo que fue bastante interesante y es también como poner a prueba esa línea que ya venía Luisa trabajando ya un buen tiempo, ¿no? Entonces ya muy diferente a los encargos que ella hace, que son más como realistas. Aquí ya es más como acoplarse un poco a esa idea de un dibujo eficiente y que no sea como tan demandante, ¿no? Que de cierta forma, pues que el personaje se parezca en todas las viñetas es como siempre la angustia más grande que uno tiene como dibujante, ¿no? Que no empiece siendo un personaje y luego cambia a otro, no, tiene que mantenerse igual, ¿no? Entonces creo que por ese lado lo haces bastante bien y de cierta forma es muy chévere el planteamiento de viñetas, el planteamiento de color, de los tonos, ¿no? Mateo, ¿qué Gracias. quieres comentar alrededor de esta idea de Luisa? Sí, no, muy admirable el trabajo de Luisa también. Además, como para su edad, ¿no? Que Luisa todavía está en su proceso de educación profesional y creo que logramos complementar muy bien todo el trabajo. Luisa es una artista muy juiciosa también,
como todo el proceso de investigación que planteó desde el comienzo, sí, el diseño estético en general de toda la historia. Además, porque veníamos también, eso nos retrasó un poco también todo el proceso de Entre las Sombras, porque justo para esta historia, dos artistas anteriores, pues habíamos iniciado trabajos con ellas y se fueron yendo por el camino, entonces eso nos hizo retrasar mucho y fue un gran bálsamo que Luisa llegara al proyecto para lograr terminar esta historia que también creo que quedó muy, muy genial. Además, pues creo que juega también con nuestro tema, nuestra línea temática del número 3. La tercera artista fue la vencida para sacar esta historia. Perfecto. Y también pues durante este verano, en enero y febrero, que ha estado tan fuerte en Colombia, fue muy loco, pues justo que Luisa ya estaba haciendo las artes finales de la historia, era re loco y yo le mandaba, y justo de hecho hay una secuencia, hay una página que fue como una noticia, es decir, la noticia se copió de la historia, que es muy loco, es como nos estamos adelantando, estamos siendo premonisorios con un montón de cosas aquí en este entre las sombras lanza vaticinios del futuro pasado. Sí, eso es algo que comentamos que mientras estaba ilustrando, fue como, oye, estás viendo lo que está pasando, y siento que por eso la historia es muy, muy actual, o sea, es muy acorde a nuestros tiempos, porque es algo que literal pasó mientras estamos terminando las páginas. Un poco, y qué triste, además, que algo así suceda. O sea, pero bueno, al menos se solucionó bien en la vida real, porque pues en el cómic ya sabrán, ¿no? O sea, es un poco lo que pasa con Stephen King. O sea, Stephen King nos presenta ambientes amables, pero los finales de Stephen King no son alegres, ¿no? Entonces, más o menos, para que se hagan una idea, es un final de Stephen King. Pues como para ponerlo así en términos pop. Sí. Muchas gracias, Luisa, por esto. Uy, vea, nos tocó ya el turno. Uy, no, puede ser. Siempre nos miran. Una historia que con Mateo empezó siendo una intención muy desde la conspiranoia, y el primer guión, el número anterior, tenía que ver mucho con COINTELPRO y toda esa iniciativa de la CIA de la vigilancia y todo este rollo. Y pues no sé, ¿no? Ahorita de pronto Mateo complementará, pero yo creo que soy de los dibujantes tercos, ¿no? O sea, soy como esos dibujantes que ven el guión y hacen otra cosa distinta. Entonces yo creo que Mateo dirá, Flixerama siempre es muy terco. Y sí, sabes que a veces la pluma como que me llama, ¿no? Hay un llamado ahí. En esta, de Siempre nos miran, digamos que es como una continuación. En la anterior, digamos que estaba la historia de, o el elemento muy Lovecraftiano, ¿no? Como estas entidades primigenias que aún habitan la Tierra y que de cierta forma usurpan, por así decirlo, como cuerpos, ¿no? Y agentes y todo este rollo. Y en esta, pues era como seguir un poco la intención, pero más desde el tema de lo ritual, ¿no? El tema de, digamos, cómo existen lugares en la ciudad ocultos, ¿no? De forma, en el inconsciente urbano, por así decirlo, y donde se pueden ver cultos ancestrales a ciertas entidades para justamente como atraer fuerzas oscuras, ¿no? Como portales negativos y ese tipo de cosas. Entonces la página que están viendo es justamente como en esas partes de una descripción de estos cultos primigenios que de cierta forma están como atrayendo entes, ¿no? Que están como, por así decirlo, aterrorizando el espacio urbano. Y hay un detective que de cierta forma intenta detener esta amenaza, pero de alguna forma, digamos, la historia abre justamente con un diálogo en una prisión, donde le dicen a este detective, ya es tarde, esto ya está en marcha y la guerra mágica está en curso, entonces lo que haga usted ya no tiene sentido porque ya se fregó, ¿no? Más o menos como la idea, ¿no? Y hay un ritual, hay unos portales ahí, ¿no? Y ahí ven, digamos, como mis primeros machotes, ¿no? Siempre me gusta mucho como rayar en lo que llaman como thumbnails pequeñitos, ¿no? Rápidos, una idea como muy rápida, y pues le enviaba como a Mateo,
estas intercambios. Además que yo fui como el dibujante más tardío, ¿no? Mientras que Diego y Luisa, ¿no? Y Laura ya tenían trabajo, yo estaba así como sudando aquí la gota, y le decía a Mateo, sí, yo me pongo a dibujar, Mateo, no te preocupes por eso, ¿no? Pero bueno, ahí pues de cierta forma me puse en el plan y dije, no, vamos a dibujar. Inclusive tengo un cuadernito que compré exclusivamente para eso. Cuadernito muy costoso, por cierto, ¿no? Si ven la referencia por ahí en chiquito, ¿no? Es un cuadernito del Art City. Y aquí están las páginas, ¿no? Ahí fue que empecé como a dibujar las páginas y dije, bueno, el cuadernito me va a servir para eso. Entonces, bueno, es una historia bien bacana, y igual Mateo le pone siempre, digamos, como el gran complemento en los diálogos. Entonces, digamos que es como una historia en conjunto. No es como solamente mía, sino como que yo empiezo a dibujar y ya Mateo complementa y todo esto. Entonces, no sé, Mateo, qué complementes alrededor de esta historia, que es la más corta. Y yo digo como, soy el dibujante más corto, yo soy fan de las 8 páginas. Sí, yo también me gustan las 8 páginas, pero también me gusta que se tome el tiempo, pero claro, eso siempre es más trabajo. No, a mí me parece muy chévere igual cómo ha ido evolucionando esa historia, ¿no? Que comenzó como siendo una cosa, después se transformó en ese segundo número como a otra cosa, y como que lo que hemos propuesto, ¿no? Con Boris, un poco es que esta también sea una historia capitulada, que como siguiendo más o menos este mismo detective, pero también jugando con diferentes estilos. Eh, Creo que eso es una propuesta muy interesante, y pues de eso seguirle el pie a un detective que está explorando lo oculto, es muy Lovecraftiano también, y creo que está muy chévere, digamos, como que me parece. Y bueno, claro que tú además tienes como años de experiencia y un montón de talento, que sin duda siempre lo que salga saldrá re bien. No, y aquí me di la oportunidad de por fin encontré una pluma muy buena, una pluma por allá en una papelería, donde pedí a un amigo, oiga, dígame una plumilla que sea excelente para dibujar. Y me dijo, no, cómprate esta. Y bien me la compré y empecé como a garabatear. Dije, no, esta fue con plumilla. Entonces, hay unos efectos digitales, pero la gran parte del trabajo es en plumilla. Y fue como a reconectar nuevamente con mi yo universitario. Por allá había unas clases de ilustración. Entonces fue genial también poder hacer esto de tener plumilla, ¿no? De entintarme, de untarme las manos con la plumilla, ¿no? Este rollo fue sensacional, volver las tramas, ¿no? Y eso me encantó mucho. Por acá nos escribe John J. Junieles, amigo de la casa, escritor, periodista, abogado. Gracias por el comentario, nos dice que es un gran trabajo, ¿no? Y qué bueno que estés aquí en la sintonía. Gracias, John, por acompañarnos. Chévere. Bueno, muy bien, vamos con Raíces, ¿no? Bueno, Laura no está con nosotros, pero al respecto de Raíces es una historia bien interesante, porque es como tomar el tema de conflicto armado, pero llevándolo pues a este matiz como de esas, amplificar, ¿no? Como esas emociones que pueden producir, digamos, esta colisión, ¿no? Entre las fuerzas humanas y las fuerzas naturales. Pero ahí sí, digamos que ya le dejo la palabra a Mateo, que sabe un poco más el proceso. Bueno, digamos, esta historia ha sido bien interesante de hacer. Esta historia igual completa la escribí hace hartos años, digamos, cuando sacamos el segundo número de Entre las Sombras. Y ha sido pues una de las historias como más recordadas, sobre todo porque además acaba de una manera muy fuerte la primera parte, ¿no? Y siempre ha estado pensada para que tenga la segunda parte, y es una estructura muy rara porque no es una estructura de 3 actos justamente, sino es una estructura de 2 actos. Y pues eso, para no hacer spoiler de lo que pasa en la segunda parte ya finaliza para las personas que estaban esperando el final. Entonces esperamos que se animen a conseguir este tercer número. También es una historia que ha sido larga, es una historia que finalmente tiene que ver con el concepto de venganza y de retribución. Además, toca como temas que nos son muy cercanos, porque habla del contexto de violencia colombiano y de la opresión y el abuso de poder. Eh, y creo que es como una historia igual que lo deja uno satisfecho de alguna manera. Entonces, pues veremos cómo lo recibe la gente. Yo creo que el trabajo que hizo Laura también quedó muy genial, sobre todo el final me pareció que quedó
pues excelente, impactante y como satisfactorio. Entonces Laura lastimosamente no nos pudo acompañar hoy para conectarse, para conversar, pero creo que sí, creo que, y bueno, la idea es que esta historia sea la que cierre el libro, y creo que eso como que cierra ese ciclo de una manera muy chévere. A mí nos pasó, pues a mí me pasó una anécdota muy interesante en el 2021 cuando fue toda la movilización del 2021 política de la gente. Hicimos parte de un proceso con la Biblioteca Popular Resistencia en Portal Resistencia en las Américas, y pues habían varios de nuestros libros de Entre las Sombras allá en una biblioteca popular así que la gente podía asistir y ver los libros y todo. Y pues estaba también la primera línea, entonces cuando podían descansar algunos de ellos, porque estábamos en ese momento muy álgido, violento, de represión también en la ciudad, pasaron como los chicos, yo no estuve ahí, pero me contaron los compas, pasaron los chicos de primera línea, y la primera parte de la historia de Raíces tiene que ver claramente con un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento forzado y violento. Y entonces justo uno de los chicos se quedó trabado leyéndolo todo, y el man decía, parce, tal cual, así es que pasa siempre. Y él decía porque él era desplazado de la violencia. Entonces, pues como que encontrar esa conexión con una persona totalmente desprevenida que ni siquiera, quién sabe si le gusta el cómic o no, quién sabe qué tan lector es, como que pudo tener como esa conexión directa con esa historia, y eso me parece como súper emocionante. Creo que finalmente uno escribe o ilustra y hace libros como para que encontrar esas conexiones con la gente que lee. Creo que esta historia es algo muy chévere. Sí, total, y por ejemplo aquí vemos algo muy interesante, es que digamos en el proceso justamente de creación del cómic, una cosa es como el boceto inicial, ¿no? Como la primera idea, pero ya cuando se finaliza hay unos leves cambios o de pronto cambios de un tanto diferentes, ¿no? Eso también va mostrando justamente como la evolución del proceso gráfico, y esto es, digamos, para las personas que quieren dibujar cómics, ¿no? Digamos, no es como que no se casen con el primer dibujo, sino hay que también mirar cómo ese dibujo evoluciona o cambia otra cosa en pro, obviamente, de la narración, ¿no? Que es como lo que siempre importa, ¿no? Digamos que narrativamente funcione, etcétera. Entonces ahí ven, por ejemplo, la propuesta de la obra inicialmente donde vemos la mano, una serie de mariposas, ¿no? Pero ya cuando termina la viñeta, vemos un cambio también en la ubicación de los elementos que genera una lectura mucho más efectiva, ¿no? Entonces, es justamente eso, ¿no? Como estar dispuesto siempre a escuchar digamos, al formato, a escuchar, digamos, a la imagen, a la composición, ¿no? Y bueno, ahí tenemos otras viñetas, ¿no? Por ahí tenemos extractos también de Siempre nos miran dos, y tenemos también el de Shaken, ¿no? Miren el personaje, ya ahí tiene un tono muy kafkiano, ¿no? O sea, yo creo que podemos decir que ese personaje es muy kafkiano. Yo veo ahí al señor Gregor Samsa, ¿no? Por ahí podemos decir, ese puede ser una alerta de spoiler. Sí, por acá, bueno, ahí tenemos también a Luisa, ¿no? A Laura, ¿no? Las viñetas espectaculares, ¿no? Y bueno, entonces, llegamos al momento interesante de este asunto, porque obviamente la intención es, ¿no? Como diría, digamos, usando las referencias de la propaganda, ¿no? Por ahí, ¿no? Vamos a hacer con la mano así, ¿no? Con el dedo, porque entre las sombras te necesita, ¿no? Estamos a puertas del proceso de impresión, ya tenemos como toda la maquetación, estamos ahí ya como dando los últimos detalles, y pues de cierta forma tenemos una backing, ¿no? Un crowdfunding, ¿no? Para que de cierta forma se animen a apoyar esa noble causa. Y Mateo, entonces háblanos un poco del proceso de la backing, qué obtendrán las personas que se adhieran a esta noble causa, que nos quieran apoyar. ¿Qué recompensas puede haber? Bueno, digamos, la aquí sobre todo lo que es una preventa, ¿no? Pero también es la oportunidad de conseguir los anteriores libros como en un precio más, más amigable. También esta preventa está un poco más barata de cómo se va a vender cuando salga el libro, entonces pues chévere aprovechar.
Y pues también, como saben, este es un proyecto que es pues, autogestionado, que pues conseguimos los fondos pues entre todos, como desde justo estas preventas para poder lograr la impresión, también para poder que los artistas reciban un rédito económico. Entonces, pues ojalá se animen a apoyarnos. La preventa cierra el 17 de marzo, o sea, el domingo. Y pues ahí tienen la chance pues, de conseguir el primer número. Viene con stickers de todas las historias de Entre las Sombras, pero también tienen la chance pues, de llevarlo en combo, los 3 números, también firmados por los autores, por todas las artistas. Entonces, pues les invitamos a participar antes de que cierre la Bagui. Muy bien, por aquí nos escribe Laura Lidad. Aguante el terror entre las sombras, contando la realidad y los futuros posibles. Gracias, Laura, por ese comentario. Ya saben, entre las sombras hace vaticinios. somos futurólogos. Laura Lidad es una escritora ahorita que es súper talentosa y está diciendo un montón. Está volviendo súper famosa también. Laura nos ayudó con ciertos textos en la historia de Sol de Mediodía, ¿no? Como desde la perspectiva femenina también, nos estuvo ayudando con esta escritura. Entonces también a ella le debemos este libro. Muy bien, gracias Laura por esa gran ayuda, claro que sí. Bueno, no sé si hay algo más para complementar, pero bueno, ya quedó entonces aquí ya como la oportunidad, la invitación lanzada. ¿Señor? Voy a ponerla aquí ahí en los comentarios para que los que se animen la puedan ver acá. Eso, para que puedan verlo. Sí, la intención básicamente de esta charla de hoy fue como hacer algo diferente y pues que conocieran, digamos, como al equipo detrás de esta iniciativa bien bacana, bien chévere, bien autóctona, ¿no? Bien, digamos, local, que de cierta forma, pues, digamos, como que mantiene el espíritu, ¿no? Del terror, ¿no? Y de cierta forma como alejándonos de los tropos, alejándonos de las estructuras convencionales, haciendo algo diferente y también demostrando que acá hay mucho material para contar historias, ¿no? No hay que basarse en estructuras preestablecidas, ¿no? Por acá nos escribe también Sergio Aristizábal, el gran amigo, discípulo de la casa. Bravo, maestro Pixi, nos dice, ¿no? Sergio. Gracias, Sergio, por estar en sintonía. Bien. Bueno, y se nos acaba la presentación y ya podemos pasar entonces a The Faces, ¿no? Vamos a ver las caras, perdón, que se me hizo el mouse. Ah, por aquí está. Bien, no, de verdad que gracias por habernos, por haber sintonizado, por habernos acompañado. Recuerden que este video después ya va a estar en YouTube. Pues ya en YouTube vamos a tener mucha más divulgación. Espero que ya mañana esté subido en YouTube para que lo compartan, lo repliquen. Ahí en YouTube también va a estar el link de la Bagui para que entonces se animen a participar antes de que el domingo, de que el ocaso nos dé, ¿no?, el cierre de la Bagui. Entonces aprovechen la oportunidad. De verdad, muchas gracias a todos y todas por haber participado, por haber estado acá. A Luisa, que está aquí, a Diego, bien bacano, al viejo Andrés, de verdad, gran amigo de la casa, muy chévere que hayas estado acá. Y por supuesto a Mateo, que siempre tiene ahí el combustible, ¿no?, para hacer esto posible, ¿no? Sin su espíritu promotor, esto no sería factible, porque una vez se deja vencer de las circunstancias, pero no, Mateo siempre está ahí como para inyectar el butano, el combustible para esta iniciativa, ¿no? Entonces, gracias a todos y todas y a los que nos acompañaron en nuestra charla de hoy. Gracias. Ah, una cosita, me parece una oportunidad increíble y sobre todo poder reunir a tantos estilos, tantos artistas en historias que parecen muy locas, muy, como dices, lo de krafnianas, pero que a la vez son muy actuales y muy colombianas, son muy nuestras, ¿no? De algún modo. Entonces es como interesante ver tantas historias y tantas formas de ver tantas cosas desde la línea visual, las historias, digamos, los pueblos, como decían también el conflicto, o sea, siento que es muy nuestro y que tenemos que aprovecharlo y ojalá lo puedan leer y disfrutar.
Así va a ser, Luis, así va a ser. Ya con tu invitación, aún más va a serlo, ¿no? Entonces, ya decretamos de que eso va a ser. Así Amén. es. Así es, que todos aporten a la realización del cómic y que viva el cómic nacional en este marco de la celebración de los 100 años del cómic nacional. Correcto. Por supuesto, así será. Entonces, pues, no siendo más y motivo de la presente, pues aquí cerramos este espacio. De verdad, agradeciendo a todos y todas las que están aquí, las que lo verán en el futuro no muy lejano, y a todos y a todas que nos puedan apoyar en nuestra Baki, que ya está ahí, ¿no? Ansiosa de esperar sus aportes, ¿no? Por lo pronto, entonces que tengan feliz resto de noche, feliz resto de fin de semana, y nos encontraremos en la Filbo para que tengan ya su ejemplar de Entre las Sombras 3. Por lo pronto, entonces, Gracias. dulces sueños y que el gran señor nocturno nos acompañe. Y ellos Buenas que noches. Descansen. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, ahí. Chu, chu, chu.